Nos preparamos para hacer esta reflexión sobre el matrimonio católico. Voy a pedirle al Señor su santa palabra para que en esta palabra vivamos esta reflexión. Les voy a leer sobre 1 Corintios 9:24, exhortación a asegurar la salvación. ¿No sabéis que los que corren en el estadio, si bien todos corren, uno solo se lleva el premio? Corred pues de tal manera que lo ganéis. Todos los que han de luchar en la palestra guardan en todo una exacta continencia, y no es sino para alcanzar una corona perecedera, al paso que nosotros la esperamos eterna. Así que yo voy corriendo, no como quien corre la aventura, peleo, no como quien tira golpes al aire, sino que castigo mi cuerpo y lo esclavizo, no sea que habiendo predicado a los otros, venga yo a ser reprobado. Palabra de Dios. Pues ahí comienza el gran testimonio del matrimonio católico. Nosotros vivimos todas esas luchas en un matrimonio y somos llamados a hacer testimonio. Pero lo más importante para comenzar una reflexión tan delicada como es el matrimonio, y mucho más el matrimonio católico, cuando hablamos de matrimonio católico hablamos de Jesús entre nosotros elevando la ley de Moisés a la perfección. ¿Y qué hace Jesús? La eleva al orden sacramental, la pasa de ley y la convierte en sacramento. Eso quiere decir, de ser una ley humana revelada por Dios a Moisés, que se convierte en una ley que describe y singulariza la violación de ella misma, o sea, por eso dice que el hombre no se salva por la ley, la convierte en sacramento. O sea, un sacramento es una promesa, un sacramento es un compromiso, un sacramento es una unción, una gracia, y al mismo tiempo un deber. El sacramento del matrimonio es uno de los 7 sacramentos. Nosotros sabemos que tenemos el sacramento del bautismo, la confirmación, el sacramento de la Eucaristía, tenemos el sacramento de la penitencia, la unción de los enfermos, la orden sacerdotal y el matrimonio. En estos 7 sacramentos nosotros encontramos la iglesia, y la iglesia el cuerpo místico del Señor. El matrimonio por esencia tiene dentro de la iglesia a José y María. Ese es el matrimonio de los matrimonios, porque el matrimonio de José y María es un matrimonio de naturaleza sacramental por concepción divina, porque Dios escogió a José como padre putativo de Dios mismo en la persona del Hijo de la Trinidad. Dios escogió a María como la virgen, la sin mancha, la sin pecado, la primera mujer después de la Eva que cayó, la primer mujer que nace pura, o sea, la Eva, la nueva Eva, la nueva creación, y establece un matrimonio santo entre José y María, un matrimonio que vive en plena y perfecta castidad, y por misterio de la unción del Espíritu Santo se concibe un hijo en el vientre de María. Ese hijo se concibe en el vientre de María, como dicen en algunas partes las escrituras, como el sol que pasa por un cristal sin romperlo ni mancharlo. También, al nacer Jesús, nace sin dolor en el vientre de María, no tiene dolor. De la misma forma que místicamente fue concebido Jesús en el vientre de María, de esa misma mística forma nace Jesús, sin salir de un vientre, como un parto de la Eva desterrada. Cuando Dios desterró a Eva del paraíso, le dijo, darás parto con dolor, por el pecado original. Ahora, ¿cómo creen ustedes que van a ser Jesús del vientre de la nueva Eva? Nace sin dolor. Y encima de eso nace místicamente, porque Él no sale del vientre de María en la forma que sale del vientre de la Eva terrenal mortal, porque ella quedó virgen. Por lo tanto,
ese niño místicamente emergió del vientre de María, como místicamente también se concibió, entró. Por eso tenemos que tener muy claro esa parte. Fíjense ustedes los trucos que tienen a veces los rebeldes en el cristianismo. Unos compañeros míos de la Universidad de Los Ángeles, que estudiaron conmigo libreto, han tenido mucho éxito en la industria, y ellos produjeron una película que se llamó La Natividad. No sabe si ustedes la vieron, la produjeron la pasada Navidad. Esa película es parte de una batalla espiritual subliminal de protestantismo contra la Iglesia Católica, y esto es muy difícil de detectar, pero mire dónde está la guerra. Resulta que la guerra del protestante contra la Iglesia es contra María, ¿ok? Ustedes vieron que cuando una persona tiene manifestaciones diabólicas, usted le lee el libro de Apocalipsis capítulo 12, una mujer rodeada de bañada, y los diablos aúllan, porque no resisten el nombre de María. Entonces, con esto no quiero decir que los protestantes son satánicos, no, porque esa es gente muy buena, son de Cristo, es la misma iglesia, una iglesia que tiene ese tipo de errores, rebelión y herejías, pero de todas maneras son de Cristo. Pero a lo que yo voy es a esto. Resulta de que en la película La Natividad muestran a la Virgen María dando parto de Jesús con dolor, con un dolor horrible, y nace, o sea, es una mujer desterrada, una Eva cualquiera, otra mujer como cualquiera otra, todo eso, y todo eso hecho a propósito para desvirtuar la imagen de la Virgen María. Desen cuenta, y yo sé quiénes son ellas, porque parte de la gente que yo me encontré en Hollywood cuando regresé en mi conversión, están estas dos mujeres que produjeron la película, y uno de los hijos de ellas se enfrentó conmigo cuando yo hablé de mi conversión, y les conté lo que me había pasado. Yo no sabía que ellos eran activos en la iglesia, porque normalmente en Hollywood todo el mundo está activo, pero en la iglesia del diablo, ¿cierto? Pero estos, por gracia de Dios, son gente de Dios, y son gente muy buena. Hicieron una película muy linda y produjo y trajo muchas bendiciones, porque la película no es mala, la película es buenísima, pero fíjese que había un aspecto en ella que lleva ese jueguito que hay ahí, que es el pecado de la iglesia en la reforma, que es culpa de todos nosotros, porque la reforma es culpa de la misma iglesia, y por eso Dios permitió que estemos separados en esa forma. Eso un día va a acabar, porque un día la iglesia se vuelve a unir, pero entre tanto tenemos ese problema. Es como en las familias nuestras, a veces hay 10 hijos, y de pronto hay 2 que están furiosos con los papás y hicieron toldo aparte y ni le hablan a los hermanos. Y cuando les hablan, le hablan de los errores de la mamá, por ejemplo, ¿no? Entonces, pero no dejan de ser hermanos y no dejan de ser la misma familia. Pero lo importante es conocer dónde están los errores y quién tiene la razón, por dónde es. En este caso, el matrimonio de José y María es el principio del matrimonio real. Sabemos nosotros que por el bautismo somos reyes, por Cristo, porque nosotros nos cristificamos en el bautismo. Cuando tomamos la Eucaristía, estamos tomando la carne y la sangre de un rey, y por lo tanto, la sangre mala nuestra se convierte en sangre buena durante esa Eucaristía. Si nosotros fuéramos fieles a la Eucaristía, de verdad, como debemos serlo, nuestra sangre sería una transfusión. La sangre de Cristo de la Eucaristía sería una verdadera transfusión. Por eso los santos dejan cuerpos incorruptos, porque la sangre de ellos se volvió la sangre de Cristo, y por lo tanto el cuerpo no se descompuso, porque se purificó. Un cuerpo incorrupto se volvió puro. Entonces, esa es la prueba de la Eucaristía. La Eucaristía purifica lo impuro. Y entre más comulgamos en fe, con esa conversión verdadera y esa cristificación verdadera, más nos va cambiando la sangre mala por la sangre buena, la Eucaristía. Y la persona empieza a vivir una transparencia en su humanidad. Su humanidad se vuelve transparente. ¿Qué quiero decir con eso? Cuando se habla en el Evangelio, confesad los pecados los unos a los otros, que eso se puede prestar para malas interpretaciones, porque de repente en la Reforma se dice, si ve que el Señor dice que se confiesen los pecados, no necesitan sacerdotes, pero resulta que en otra parte dice, Jesús, al aparecer después de resucitar, le aparece a los apóstoles por dentro de una puerta cerrada, entra y les dice, les doy el poder de perdonar pecados o retenerlos, y se lo dio solo a los apóstoles, o sea que se necesita el intermediario para el sacramento. Pero a lo que voy yo es al sentido de esa cristificación con la Eucaristía. María
tiene la concepción de su hijo por obra del Espíritu Santo. Y también el nacimiento, le da nacimiento al hijo también por obra del Espíritu Santo. José nunca tiene una relación sexual con María, sino que es un padre putativo, pero es un perfecto esposo. Y ese matrimonio es el matrimonio donde no hubo pecado, la familia de Nazaret. Por lo tanto, es un matrimonio real en términos espirituales, porque ese matrimonio representa el hombre y la mujer del paraíso. Sí, el hombre y la mujer del paraíso eran José y María. Esos son. Entonces, a pesar de que en José no vemos una concepción sin mancha, un hombre que nace sin pecado, no lo vemos. Sin embargo, por el restablecimiento del nuevo Adán se hace en Jesús. Porque Jesús se convierte, por ser Dios mismo y por ser dentro de las tres personas igual el Espíritu Santo, porque son el mismo Dios, se convierte en el esposo de su propia madre, ¿cierto? Místicamente hablando. Fíjense en que el Espíritu Santo es parte de la Trinidad, y la Trinidad, Padre, Hijo, Espíritu Santo, son tres personas distintas, un solo Dios verdadero. Entonces, el mismo Dios que en la persona del Hijo entra en el vientre de María y la convierte en madre de Dios, ese mismo Dios se convierte luego en esposo de ella por el Espíritu Santo para traer la iglesia. Y lo que hace es que eleva a José al estado místico espiritual de un Cristo vivo. Y por eso José es puro, y José es casto, José se mantiene como el esposo perfecto. Ustedes oyen historias de ancianos que de pronto cuentan, en Colombia he escuchado varias historias así, en países católicos se oye de eso, en Irlanda he conocido situaciones así, en que una pareja tuvo hijos, digamos 5 hijos, 10 hijos, cosa que no es muy común hoy ya, y de repente cuando tuvieron todos los hijos decidieron entrar en castidad y ya no tienen vida sexual, le ofrecieron su vida a Dios, porque ya tuvieron los hijos que tuvieron, ya saben que no van a tener más, ya lo saben de alguna manera, y ya le ofrecen su vida al Señor y no tienen vida sexual, y entran en una castidad, no porque condenen la vida sexual, sino porque es una decisión personal que tomaron y son capaces de llevarla sin caer en tentación, porque están preparados para eso. Entonces se elevan místicamente a un estado de la familia de Nazaret. Y estos son dones del Espíritu Santo, son gracias de Dios. El sentido espiritual del matrimonio debe siempre ser elevado a la casa de Nazaret, al hogar de Nazaret. Por esa razón, la obediencia a la iglesia es básica y fundamental en la salud de la familia. Si nosotros obedecemos a la iglesia, antes de casarnos nos preparamos y tenemos una preparación prematrimonial y la iglesia nos instruye. Mire, hay personas que dicen, es que el párroco mío no siempre vive de afán y la gente que nos enseña es gente que no sabe y todo eso. Toda esa gente está leyendo de la doctrina de la iglesia y se la está enseñando. A lo mejor no saben hablar bien, a lo mejor no tienen dientes, a lo mejor quién sabe qué, pero le están leyendo la doctrina, le están enseñando la iglesia. No importa quién es el mensajero, lo importante es el mensaje. La mayoría de las personas se dejan atrapar por el mensajero. Por eso hay gente que no se confiesa, porque el obstáculo de la persona humana del sacerdote no los deja confesar. Porque el mensajero se le roba el mensaje. Por la vanidad, por la pretensión, nuestra humanidad rebelde se rebela contra el mensajero. Y Dios nos habla a nosotros a través de mensajeros. Acordémonos de eso. Dios se puede presentar como un pordiosero, se puede presentar como lo que sea. Y si uno no tiene ese amor, esa caridad, esa compasión con el prójimo, se va a perder las oportunidades de lo que Dios le quiere decir. Porque seguramente le va a contar lo que usted necesita saber a través de la persona que usted menos aprecia. Y por esa razón, Dios nos llama a amar a nuestros enemigos. Generalmente nuestros enemigos son los que nos cantan la verdad, que otros no nos cantan, ¿cierto? Y por eso nos hacen el favor de ayudarnos a crecer. Por eso los debemos amar, no solamente por eso lo dice el Señor, pero es parte. Entonces la concepción del matrimonio católico está en comprender quién es María y quién es José. Algo muy importante en el Evangelio sobre el matrimonio católico es las bodas de Canaán. Dense cuenta ustedes todo lo que hay envuelto en esa boda. Primero encontramos a un Jesús quien se está despertando a su divinidad, poco a poco. O sea, cuando Jesús
aparece entre nosotros, inmediatamente no dijo, yo soy el Mesías, yo soy Dios. No, él empezó a descubrirlo él también, porque él vino y se hizo perfecto hombre. La prueba está que cuando Jesús es encontrado en el templo después de perderse 3 días, las escrituras dicen que él se fue a crecer en sabiduría con su mamá y su papá. Y cualquier persona racional diría, ¿cómo puede crecer en sabiduría Dios? Pues des en cuenta que era el hombre Dios. Por lo tanto vivía como hombre y existía como Dios. Y se despertó a su divinidad. Cuando tenía 30 años aparece en las bodas de Caná. Miren que Jesús piensa que todavía no es su hora, pero ya sabe sobre su divinidad. Pues ya tiene 30 años, ya se le ha despertado de todo. Pero él dice, pero no es mi hora, no es mi tiempo. ¿Qué quieres de mí, mujer? Le dice a la Virgen María. Pero es que la obra salvífica, la obra de la salvación envuelve a María como corredentora. Ella es parte de toda la etapa de la redención nuestra. Toda etapa. Ahí está María en todo, absolutamente en todo. Entonces, María es el motor de la primera manifestación pública sobrenatural del Mesías, que es su propio Hijo, que Dios concibe en su vientre en forma sobrenatural. Cuando Jesús se expresa sobrenaturalmente, se expresa primero sobre el milagro que es la purificación, sobre el agua. Miren que primero es el bautismo del agua. El matrimonio es el costado de Jesús. El costado de Jesús es la sangre y el agua. En la sangre y el agua, que son testigos, son testigos en la tierra de esa redención en Cristo nuestro Señor, son la unción sacramental, porque de esa sangre y de esa agua nace la Eucaristía. Y la Eucaristía es el centro de todos los sacramentos, porque nosotros a través de la Eucaristía es un sol, es el sol que viene de lo alto, la luz que viene de lo alto, y ese sol es el sol a través, todo lo demás gira alrededor de ese sol, todos los sacramentos giran alrededor de la Eucaristía. Por esa razón, del costado de Jesús brota agua y sangre. Por eso, cuando Jesús tiene el agua en esas tinajas, que era un agua para purificar, para lavar, y ese era el sentido de esas vasijas, por eso las mandó a llenar de agua, pues los judíos la usaban para purificarse con esa agua. Entonces la manda a llenar de agua, y en esa agua Él establece el misterio de los misterios. Viene a traer el milagro eucarístico de la unción sacramental del matrimonio, porque ahí establece un sacramento y eleva la ley de Moisés a una vida sobrenatural sacramental. Y del agua hace vino, y hace el mejor vino. Entonces, el matrimonio se consagra y se establece en esa sangre y en esa agua que brota del costado de nuestro Señor Jesucristo. Y esa sangre y esa agua en el matrimonio es una invitación de la Madre de la Iglesia. Y la Madre de la Iglesia se llama María, porque María es la perfecta esposa. Por lo tanto, la esposa que va a contraer matrimonio a la Iglesia entra en María, para que María invite a esa agua y a esa sangre convertirse en la unción sacramental de la unión de una mujer y un hombre en una sola carne. El hombre que entra al sacramento del matrimonio entra a través de José, y debe entrar místicamente hablando, porque hoy en día esto es casi que un escándalo decirlo, pero el hombre debía entrar también casto y puro, debía entrar virgen al matrimonio, algo que piensen ustedes en el mundo que vivimos hoy. En el pasado, en la antigüedad, solamente los paganos llegaban sin ser vírgenes al matrimonio, porque ellos no conocían de estas cosas, pero todo el pueblo de Dios siempre llegó virgen al matrimonio, y los católicos por generaciones, pero eso ya no existe, escasamente existe, ya ni la mujer, pero porque así estamos de perdidos. Y des en cuenta lo difícil que es remendar, reparar el daño que el diablo nos ha hecho a través de los años. Se nos robó
la esencia de nuestro matrimonio, que es la virginidad. Se la robó. Entonces, desafortunadamente tenemos que vivir con este problema que tenemos y que tenemos que reparar. Porque un matrimonio que se casa sin ser virgen es un matrimonio que tiene que enfrentarse a muchos demonios. A pesar de que la unción sacramental del matrimonio nos protege, y estando en gracia de Dios, el diablo no tiene poder sobre nosotros. Tenemos heridas que son las heridas de la impureza que cometimos antes del matrimonio. Esa impureza es un territorio por el cual el diablo puede respirar. Grandes problemas que hay en el matrimonio son causa de las heridas con que llegaron al sacramento. Y por dentro de esas heridas respira el diablo. Porque es una memoria de pecado que está abierta y supurando en presencia del mal. Y por ahí respira. ¿Y cómo respira? Los conflictos de carácter de los matrimonios vienen a ser por las heridas por donde respira el diablo. Porque entonces enorgullece a la persona y lo vuelve intransigente, intolerante, impaciente y quita la paz del hogar, porque respira por entre las heridas de la sexualidad. Muchos matrimonios tienen los más graves problemas dentro de la sexualidad, después del acto sexual o antes del acto sexual o por la actitud con la sexualidad en el matrimonio. Muchas mujeres, si no están contentas con el esposo por alguna razón, cortan la vida sexual con el marido y el marido se enardece, se vuelve violento, actúa en formas indisciplinadas en muchos sentidos. Lo mismo en viceversa, uno o el otro. Y son problemas que tienen que ver con la sexualidad. Cuando un matrimonio pelea siempre, después de tener una vida sexual pacífica y armoniosa, es porque hay heridas de antes del matrimonio. Pero todo esto se sana. Porque mire que si el Señor les habla a ustedes con esta información, ¿por qué les está dando la información? Pues porque quiere que ustedes la sanen, ¿cierto? Cuando uno descubre algo en su vida, Dios quiere que usted lo sepa. Para cometer un pecado se necesitan 3 condiciones. Ustedes saben eso como católicos, ¿cierto? Por eso una persona es inocente de un pecado si no tiene las 3 condiciones. Y esas 3 condiciones tienen que estar allí para que una persona pueda pecar, de verdad. De lo contrario no pecaría. Porque si usted no sabe, no tiene conciencia, usted no tiene la intención, usted no comete, no actúa sobre esa intención y esa conciencia, ese pecado no se consuma. No existe. Hay gente que no tiene ni idea que una cosa es pecado, entonces ¿cómo va a ser pecado? Pero yo no estoy hablando de un católico que aprendió el catecismo. Ustedes han visto católicos que aprendieron el catecismo y vienen a hablar con uno y dicen, yo vivo pues en unión libre ahora porque yo me separé hace 20 años con un matrimonio que salió mal, pero era que no me debía haber casado y esa no era la persona indicada, pero se casó en la iglesia, ¿no? Entonces, pero ahorita tengo a la mujer que tengo y nosotros no nos podemos casar porque ya nos casamos ambos por la iglesia. Entonces, es un sermón entero para tratar de justificar algo que no se puede hacer. Algo que no se puede hacer. ¿Cuál es la respuesta? Así sea un escándalo, una tristeza, porque a veces hay hijos y negocios y toda clase de vida y de historia y de memorias. La respuesta es, está en pecado mortal y ante Dios está en problemas y no se puede negociar. Y si de pronto un curita loco le dice que no hay problema, pues usted y el curita juntos se van a ir y usted sabe para dónde. Si ustedes porque nosotros no vamos a la iglesia a aprender el catecismo. Nosotros no vamos a la iglesia a una lección de catecismo. Nosotros estamos en la iglesia porque ya conocemos el catecismo. De lo contrario, estaríamos en una iniciación a la fe cristiana. Pero por eso una persona adulta que ya es católico toda su vida no puede tener la excusa de venirle a decir a uno que no sabía que vivir en unión libre es pecado mortal. No, sí saben. Y hay personas que piensan que no saben que tal cosa es pecado, como robar, ¿cierto? Como mentir. Pues no, esas farsas solamente se las cree él mismo que las inventa. Por eso, la realidad del matrimonio comienza en el matrimonio real de José y de María. El hogar que nunca tuvo pecado, el hogar sin mancha. Por eso, como decía Rick hoy, mire la belleza que es traer a San José a nuestra vida. San José, el silencio de San José. Yo tengo una charla que di aquí, creo que la pasada Semana Santa, que se llama El silencio de San José, que es una reflexión sobre eso, sobre esa presencia silenciosa y perfecta del perfecto amante que es un Dios presente entre nosotros en un ser humano. Porque mire, varias veces he reflexionado con algunos de ustedes que han estado acá
y los que no, pues por primera vez esta reflexión. El perfecto amante, que es Dios, nunca viene a sacarnos en cara nada de lo que nos da. El perfecto amante se levanta primero que el otro y le prepara el camino, porque sabe por dónde va a caminar el otro. Le prepara todas las cositas, hasta el punto que cuando el otro se levanta, ni siquiera se da completa cuenta de que otro hizo lo que está tan perfectamente puesto, porque está perfectamente colocado y parece natural. Parece que ese periódico, ese cafecito, esa sandalia y todo eso, parece que hubieran nacido ahí. Pero resulta que fueron perfectamente colocadas con un amor que no tiene condición. Y ese amante nunca regresa a cobrar ese acto. Dios nunca aparece por la mañana a decirte, te di un nuevo día. O aparece en el closet a decir, te di ropa. ¿Cierto? No. O te acabo de salvar de un accidente. Oh, nunca. Dios no aparece así. Pero Él es el que produce todas estas cosas y no se mueve nada sin su voluntad. Sin embargo, ¿alguna vez ha oído usted que Él venga a reclamarle algo lo que le da? Ahora, el perfecto amante. Si usted se levanta como pretendiendo ser un amante de verdad, pero después de que coloca todas las cositas y se levanta su amante y no reconoce nada de lo que usó, que usted colocó con tanto cariño, y usted regresa, nunca reconoces nada de lo que hago, te pongo las cosas en su sitio y ni te das cuenta que fui yo, ¿cierto? Eso es el amante imperfecto. ¿De dónde viene eso? Eso viene del pecado, porque es el hombre condicional, el amor que tiene condiciones. Por esa razón, el matrimonio con Dios es un matrimonio que tiene que inspirarse en el mismo sacramento. El sacramento, ¿de dónde nace? El sacramento nace en la cruz. Nace en Jesús. Cuando expira en la cruz, nace el sacramento. Dios eleva la iglesia entera a una vida espiritual, a una inmortalidad, e inmortaliza la misma ley y la convierte en gracia. Y ya el hombre por la ley no se salva. Por lo tanto, el hombre ya no se puede separar. Porque antes, en la ley, cuando Dios no había elevado todavía el sacerdocio a un sacerdocio del cielo, sino que todavía el sacerdocio era de la tierra, con la tribu de Leví, el hombre tenía poder para darle un pasaporte a su mujer para que se fuera y cambiarla por otra. Y la sacaba cuando quisiera. Y la mujer estaba en ayuno. Por eso yo hablo acá en reflexiones que se llaman el ayuno de Eva. Tengo una enseñanza sobre eso, que es el silencio en que Dios puso a la mujer desde el destierro hasta que regresó Jesús. La mujer no tenía voto ni derecho de nada. Hay mujeres excepcionales en la Biblia, pero que fueron heroínas que Dios escogió en manera particular, pero eran excepciones dentro de la Biblia. Pero en realidad todas las mujeres quedaron en silencio hasta que Jesús regresó. Y Jesús ya se sentó con ellas a hablar, que fue un escándalo para los judíos, porque un hombre, y mucho menos un rabino, como lo llamaban a él, que le dieron la estatura de rabino, porque era un maestro, un sabio, un profeta, y sabían después que era el Mesías. Pero este hombre hablaba con las mujeres y hasta con la samaritana, con todas. Y por eso todas las mujeres lo seguían a él, porque las mujeres por primera vez vieron un hombre de verdad. ¿Y qué pasa cuando una mujer ve un hombre de verdad? Se enamora completamente. Por eso se salvó María Magdalena, porque María Magdalena tenía a los hombres de juguete, porque nunca encontraba uno de verdad. Entonces jugaba con ellos, claro, y encuentra a Jesús, el hombre verdadero. Se enamoran de él todas las mujeres y lo siguen. Entonces, este es el encuentro con el verdadero amante, el verdadero esposo. Jesús es el esposo de nuestra alma. Por eso, cuando morimos y nos salimos de este cuerpo, no somos ni hombre ni mujer. El alma no tiene sexo. Y por lo tanto, el divino amante es Jesús. Y por eso se habla de las vírgenes necias y las vírgenes fieles con el aceite para la lámpara, preparadas para el esposo. Ese es el alma. Nosotros, todos nosotros, nos casaremos con Jesús. El ejercicio del matrimonio en la tierra. El matrimonio católico tiene todos los elementos para la santificación, para encontrar la santidad. Aquel que vive el matrimonio católico verdaderamente con la unción que la Iglesia nos da, se purifica en la tierra y se santifica y estará preparado para encontrarse con el esposo perfecto que es Jesús, por el ejercicio que hizo en la tierra entre hombre y mujer.
porque aprendió a perdonarse, tenía tolerancia, paciencia, estuvo en las buenas y en las malas, siempre estuvo presente en ese matrimonio, aprendió a vivir una cristificación y purificación por intermedio de los sacrificios que trae la unión de dos personas imperfectas en un solo cuerpo, en una sola carne, bajo un sacramento santo que es el sacramento del matrimonio. Entonces, un matrimonio que no vive bajo los parámetros del sacramento es un matrimonio que nunca tiene paz. Es un matrimonio donde el hombre puede ser infiel, la mujer puede ser infiel, la avaricia los invade, la magia, toda clase de rebelión. Se puede protestantizar, le pueden pasar muchas cosas a un matrimonio que no es obediente, porque no está centrado en la mística sacramental. La mística sacramental es el conocimiento de la profundidad que hay con el compromiso de algo tan grande como es la elevación de lo humano a lo divino por intermedio de una bendición. Des en cuenta que el momento de la bendición en la iglesia, de dos personas que se unen y se convierten en una sola, es un momento en que se está realizando una de las obras más importantes de la iglesia. Ese matrimonio está sujeto a producir el don de la vida por intermedio del Creador. Nosotros somos los administradores de la creación, de la naturaleza, y el matrimonio por excelencia es una entidad que gobierna y tiene poder sobre los elementos naturales. Por eso, el matrimonio siempre tendrá lo necesario para vivir cuando vive en obediencia con Dios al sacramento. Nunca le faltará nada si vive en obediencia al sacramento. Quizás el Señor no escoge que usted sea una persona acaudalada. De repente el Señor lo mantiene como un matrimonio igual a José y María. El tesoro de ellos no eran las propiedades materiales. El tesoro de ellos era la misión, porque ellos estaban trayendo el Mesías. Pero así hay matrimonios que la misión que tienen es traerles santidad a la tierra. Esa es la misión. ¿Qué más puede ser? De los matrimonios salen los sacerdotes, de los matrimonios salen los religiosos, de los matrimonios salen los profetas, de los matrimonios salen todos los instrumentos de Dios. ¿De dónde más van a salir? Entonces, el Señor nos llama a nosotros a tener una conciencia plena y viva de la mística sacerdotal en el matrimonio, para que nosotros nos demos cuenta que la unión entre hombre y mujer es una purificación. Porque si usted entiende el misterio que es el sacrificio de la unión de dos personas en una sola carne, para obediencia a Dios, abiertos al don de la vida, para que Dios por intermedio de nosotros pueda traer más criaturas al mundo y completar la obra de la redención. San Pablo dice: cuando se complete el número de los gentiles, comenzará a entrar de nuevo el pueblo de Dios, que por incredulidad se separó del árbol del cuerpo místico del Señor. ¿Y qué quiere decir eso? Eso quiere decir de que hay un número exacto que va a entrar al cielo. Y con ignorancia, algunas sectas protestantes interpretan esto mal y dicen que solo 144,000 entrarán a la salvación, o no sé cuántas otras cosas, porque no tienen la gracia del Espíritu Santo en todos los sacramentos para tener la claridad de la interpretación de las Escrituras. Por eso yo le digo a los católicos: usted quiere cometer un error bien grande, creer que los hermanos protestantes tienen más conocimiento que usted de las Escrituras. Es el peor error que usted puede cometer. Le voy a comentar un error bien grande. Miren, primero, la liturgia católica es la enseñanza más grande que pueda haber de las Escrituras. Nuestra liturgia, la palabra diaria, envuelve una comunión entre la historia sagrada perfecta del Antiguo Testamento, el salmista y el evangelista, presente en un ritmo y en una liturgia, en un ciclo y estaciones litúrgicas que recorren toda la Biblia entera.
¿Por qué hay católicos que piensan que nosotros no sabemos nada de las escrituras? Porque no conocen la liturgia y porque son tibios de domingo, que escasamente van a misa el domingo y ni siquiera escuchan la palabra. Pues eso no son católicos, esos son simplemente hipócritas, mediocres y tibios, eso no son católicos. Pero un verdadero católico está, si no puede ir a misa diaria, por lo menos lee la palabra diaria, porque tiene conocimiento de ella y sabe que esa es la mejor enseñanza de las escrituras. Mire, les voy a mostrar a ustedes lo que es no tener la gracia de la interpretación de las escrituras por no tener la Eucaristía. Los bautistas del sur de Estados Unidos, y hace poquito en un programa de televisión en Detroit, Michigan, tuve esta discusión con un pastor bautista que fue bien interesante, porque me desafió desde por allá del sur de los Estados Unidos vía satélite. Y miren, resulta que los protestantes tienen un cuento muy interesante y muy conveniente. ¿Ustedes han oído hablar del rapto? Sí. Mire, lo más ridículo del mundo es esto. Ese pasaje de las Escrituras habla de que dos estarán cociendo y a uno se los llevarán para arriba, el otro se quedará abajo, estos estarán moliendo, el uno se quedará arriba, el otro para abajo. Por la falta de unción eucarística, los bautistas, que fueron los primeros que hicieron eso, interpretaron esa parte de las Escrituras como un rapto físico. Entonces se los lleva a usted, lo elevan, el otro queda abajo, el otro va para arriba. No me dejes, Juan, no me dejes. El otro se los llevan chapaleando para arriba, el otro queda abajo, ¿cierto? Esto es la interpretación más ridícula, han hecho hasta películas de eso. Pero imagínense ustedes, pongan a pensar en lo ridículo que es esto. Miren la interpretación de este pasaje solamente. La interpretación de este pasaje es: la vida terrenal es pasajera, ¿cierto? Todo cuerpo material se descompone en la tierra y se entierra, polvo se vuelve. Entonces la interpretación de la Escritura nunca es física, es natural del espíritu. Jamás se puede hablar en términos físicos de las Escrituras, es un lenguaje espiritual. ¿Qué quiere decir la famosa interpretación que llaman ellos el rapto? Cuando en las Escrituras nunca se habla de rapto. Ahí se habla simplemente de ese estado en que uno se queda, el otro sube, el otro baja. Eso es, el que está en gracia de Dios se eleva con Cristo a la gloria de Dios. Cuando Dios llegue, cuando Jesús viene, mire, los que estén en pecado mortal, con la sola presencia del Señor, mueren. ¿Y qué pasa con el alma? Queda en presencia del juicio final ante el Señor. El que está en gracia siempre sube, el que está en pecado mortal se queda abajo. ¿Qué sucede cuando nosotros morimos? Miren, yo muero en este momento, caigo acá muerto. ¿Qué hacemos todos nosotros? Corremos a ese cuerpo muerto que está ahí tratando de resucitarlo, pero ya se murió. Entonces el alma está parada a un lado. Nosotros no la podemos ver, nosotros no podemos ayudarla, nosotros no la podemos oír. Y el alma está ahí, desesperada, viendo su cuerpo ahí tirado, viendo a todos nosotros. Y nadie la oye ya, queda en un estado complicado. Si esa alma es de Dios y está en gracia, ¿qué sucede con esa alma? Esa alma se eleva hacia la luz de Dios, porque no tiene obstáculos. El demonio, que es el que vive acá en este estado espiritual en que estamos, que nos rodea, es una capa oscura, horrible, que tienta a esa alma que sale del cuerpo, trayéndole a la memoria de todas las cosas supuestas malas que hizo y todas las cosas para que esa alma no se eleve. Pero el que tiene la fuerza espiritual y la convicción y la fuerza, la salud espiritual, derrota demonios a medida que va subiendo, porque tiene el arma en la mano, tiene la palabra de Dios, y con la palabra de Dios echa y ahuyenta a los demonios en el momento de la muerte. Y esa alma saludable, fuerte de Dios, se eleva a la luz. ¿Qué sucede con el que no tiene esa fortaleza? Al salir del cuerpo, no puede salir de esta nube de demonios donde estamos. No puede. ¿Con qué se va a defender? ¿Con qué se va a defender? No puede defenderse y queda atrapado ahí. Algunos quedan atrapados y se van hacia el fondo y nunca más salen. Otros se quedan atrapados y tienen que empezar a subir hacia la luz por los más increíbles tormentos, porque tienen que pasar por entre todo ese estado de oscuridad espiritual que es un purgatorio muy doloroso y empezar a subir. Y para conseguir fuerza tienen que solucionar todo lo que les quitó la fuerza en la tierra, donde debieron haber conseguido la fuerza. Entonces, eso es la lucha más grande que tenemos nosotros en esta vida terrenal, entender la gracia que Dios nos dio. Entonces, dése en cuenta usted lo absurdo, lo ridículo que es
esa interpretación de las Escrituras. La interpretación de las Escrituras, como Dios nos la dio a nosotros eucarísticamente, es: el que no tiene gracia no se eleva, se queda abajo. Si hay dos aquí abajo, esposo y esposa, y se mueren, el uno se queda abajo, el otro para arriba, de acuerdo al estado en que estén, o los dos se elevan. Eso es de acuerdo a el Espíritu. Porque ¿cómo va a hablar la Biblia de cuerpos humanos? Un cuerpo humano se queda abajo y otro se va para arriba. Entonces eso negaría lo que Dios nos revela de que el cuerpo perfecto lo recibiremos solamente en el juicio final. Nada más. Los únicos que tienen cuerpo ya en la gloria de Dios es la Virgen María, Elías, que aparece en la transfiguración, Enoc, y parece ser que Moisés, y no está revelado directamente, pero él apareció en la transfiguración con Elías, y aparecieron. Es posible, no sabemos nada, pero eso ya es teología que yo no tengo nada que ver. Yo nunca estudié teología, pero lo que sé, lo sé por infusión mística, y es lo que puedo dar. Pero el caso es que el Señor nos pide a nosotros que tengamos una concepción de las Escrituras en forma espiritual, para que los ladrones, los mentirosos, no se vengan a robarnos a nosotros la doctrina que tenemos con mentiras y prédicas y fábulas absurdas, que es lo que hacen todos estos predicadores del cristianismo mágico, que vienen a producir liberación y sanación y prosperidad. Es el ministerio del cristianismo mágico. Nosotros no necesitamos ni ser liberados, ni ser prósperos, ni tener sanación de las cosas del mundo ni de la carne. Eso que venga por añadidura si buscamos primero las cosas de Dios, que son las de arriba. Entonces, como católicos, Dios nos llama primero a buscar el reino de Dios, y a buscarlo a través de la Eucaristía, el arrepentimiento y una verdadera conversión y transformación del corazón. Y después, entonces, que venga, si Dios quiere, que venga la prosperidad, la sanación de mi hígado y las cosas del mundo y la carne, ¿cierto? Lo último. Pero mire que el cristianismo mágico lo que hace es darle culto a la prosperidad terrenal y a la salud física, porque Dios quiere darnos señales, aleluya, y Dios vino a sanar hoy, aleluya, y que todos se sanen, y aquí se está sanando un hígado, y hay una pierna, y esto, aleluya, el Señor está entre nosotros, ¿ves? Pero ¿qué se está solucionando? Todo lo terrenal. Miren que el cristianismo nuestro, la Iglesia Católica, es sacramental, mística, contemplativa. Nosotros estamos sumergidos en los santísimos sacramentos para salvar primero el alma, porque el cuerpo viene por añadiduras y esto se va a podrir, se va a acabar. Entonces, si el Señor quiere, le da la salud física, si Él quiere. Si el Señor quiere, le regala una bicicleta, como sea. Pero el caso es que esas cosas son triviales y deben ser las últimas. Pero hoy, como somos tan materialistas y hemos perdido el sentido y el norte de Dios, nos engañan. El cristianismo mágico, los magos nos engañan, porque vienen y nos traen promesas de prosperidad y de sanación física, y con eso nos engañan y nos llevan como a niños que se lleva el circo con un bombón. Entonces, este es el sentido del matrimonio. El matrimonio es la obediencia a un compromiso con Dios y no con un hombre. Usted no se casó con su esposa o con su esposo. Usted se casó con Dios en un sacramento. Y usted le prometió a Dios que usted va a cumplir todo lo que dijo ahí en esa iglesia. Entonces, ¿por qué razón se separa la gente? Porque se olvida de Dios. Por eso se separa. Es muy diferente a una persona que la abandonan. Porque una persona que la abandona no se separó, la abandonaron, ¿cierto? Hay personas que el marido o la mujer se van y los dejan y no vuelven, y no hay forma de rescatarlos, no hay forma de buscarlos, porque decidieron irse. Esas personas no se divorciaron, esas personas las abandonaron. Pero cuando estamos hablando de un divorcio, donde dos personas empiezan a discutir que no se entienden, y se van donde un consejero y pelean al frente del consejero, y después un mediador dice, lo mejor es que se separen para que dejen de pelear, porque ustedes ya no se entienden, y ese es el tipo de relaciones que existen hoy, ¿cierto? Entonces, ¿qué pasa? Todas esas discusiones se olvidaron de Dios. Porque ese tipo de diálogo no es para psicólogo ni consejero. Ese tipo de diálogo es para la confesión, para confesarse. Uno se confiesa y dice, perdóneme, Señor, que estoy perdiendo la paciencia, lo que prometí en el sacramento de matrimonio. No me aguanto a mi mujer, perdóneme, ¿cierto? Pero no va a decirle a un psicólogo, ¿qué hacemos? Es que ya no nos entendemos. El psicólogo dice, pues nacimos para ser felices. De repente lo que ustedes necesitan es conseguirse en otro, ¿cierto? ¿Por qué? Entonces, uno lo que tiene que hacer es, el matrimonio católico
Es un matrimonio sacramental, sacramental. Si usted tiene crisis en su matrimonio, pues tenga la penitencia que Dios le pide, arrodíllese y confiésese. Y siempre declárese culpable usted. ¿Sí me entiende? Porque el problema de los matrimonios, cuando tienen conflictos, es porque siempre le buscan la culpa al otro. Y cuando usted esté poniendo el dedo hacia afuera, se está maldiciendo usted mismo. Porque el dedo se tiene que poner hacia acá. Yo me tengo que señalar primero, antes de señalar al otro. Por eso, yo pongo un ejemplo a veces. Si usted sale de su casa, y en la puerta de su casa un loco viene y le da una palmada en la cara a usted, lo primero que usted debe decir es: ¿qué haría de malo para que el Señor mande a este loco a palmotearme? ¿Cierto? Ese es el verdadero sentido de una realidad católica. ¿Y cuál es la realidad del pagano y del rebelde? Es decir, ¿cómo se atreve este loco? ¿Cómo lo tienen suelto? Hay que encerrarlo, llamar a la policía que encierren a este loco, porque toda la culpa se la pone al loco, porque usted es inocente. Claro, usted es inocente. Si usted no tiene nada que ver con esa palmada del loco, nada. Pero la realidad es esta: como católicos, nosotros no podemos olvidar la mística de nuestra existencia. La vida nuestra es espiritual. Si nosotros solo somos de la carne, de los instintos, los sentidos y la razón, somos simples animalitos. Pero si usted quiere vivir a la altura de los sacramentos y usted quiere vivir como un católico, viva como un Cristo. Y un Cristo es una presencia mística en su vida, en todas las cosas que hace. Entonces, todas las cosas que le suceden, piense por qué le suceden. Y primero que todo, atribúyaselas a usted. Si usted tiene problemas en su hogar, diga: ¿qué clase de líos estaré yo haciendo para poder producir este tipo de problemas en mi vida? Así sea de que el otro es infiel, así sea de que la otra persona es cruel, échese la culpa a usted primero. ¿Me entiende? Y piense, haga una reflexión y dígale: Señor, perdóname, porque seguramente los problemas de mi matrimonio yo los creé, perdóname. Es el principio de la reconciliación. El hombre sentirse el menos importante, porque así dice el Señor: siempre piensas que eres el último, que todos los demás sean primero. Y en esa forma triunfarás, porque la humildad siempre triunfa, el orgullo siempre pierde. El acusador se llama Satanás. El que antes acusaba a sus hermanos en el cielo fue desterrado, lanzado a la tierra, y ahora acusa a la humanidad. Cada vez que nosotros levantamos nuestra mano para acusar a un hermano, estamos levantando la mano con el diablo, porque él es el acusador. Nosotros no podemos acusar a nadie. Hace unas semanas atrás estaba dando una charla en Lisboa, y por pura bendición de Dios estaba dando una charla al lado de donde nació San Antonio de Padua, que allá lo llaman San Antonio de Lisboa, porque él nació en Lisboa. Y en el sitio donde él nació construyeron una iglesia muy hermosa. Ya se imaginarán lo vieja que es, porque hace muchos siglos que él nació. Y hay un testimonio que los que conocen la historia de él lo deben saber. Esa ciudad era amurallada. San Antonio ya estaba con San Francisco de Asís en Italia, y su papá vivía ahí en Lisboa, y la ciudad amurallada. En un momento dado tiraron un muerto por encima del muro y cayó en la casa del papá de San Antonio, y lo culparon a él de ese asesinato. Entonces, San Antonio tenía bilocación, y San Antonio supo que el papá estaba en un juicio por asesinato, lo iban a matar, ¿cierto? Entonces, el día del juicio, San Antonio apareció allí. Y claro, todo el mundo se asusta porque ven al fraile ahí, y todo el mundo se imagina cómo llegó acá, qué hora le avisaron, si en esa época para avisar a una persona tenían que mandar un barco y cuánto se demora, y eso es cuestión de días, no tiene sentido, y aparece él ahí. Entonces cuando él llegó dijo: acompáñenme a ver al muerto al cementerio. Y se fue el juez y se fueron todos hasta el cementerio. Hizo que abrieran la tumba, y cuando abrieron la tumba le ordenó al muerto que se levantara, y se levantó y le dijo: ¿mi papá te mató? Dijo él: no. Entonces, oye, ¿se imaginan que esto, ustedes se pueden imaginar que esto es verdad, esto es historia real? Y miren esto, el muerto le dijo que no, y entonces antes de despacharlo, San Antonio le dijo: ¿qué quieres? Y dijo: deme la bendición porque morí en pecado mortal. Y San Antonio le dio la bendición y se murió en paz. Y el juez le preguntó: ¿cómo no le preguntó quién fue el que lo mató? Y dijo: yo no vine aquí a acusar a nadie. Sí. Entonces, imagínense ustedes, piensen,
Este ejemplo de San Antonio es el ejemplo sacramental. Por eso en el matrimonio usted no es el acusador, porque el acusador se llama Satanás. Nadie acusa a nadie, nadie puede acusar a nadie, ni siquiera se puede acusar a sí mismo usted. Entonces, lo que hace uno en el sacramento del matrimonio es siempre llevarlo a la reconciliación, a la penitencia. Todo problema del hogar, estoy hablando de un hogar católico. El hogar católico, todos los conflictos del hogar católico se llevan al confesionario, porque ahí es donde se solucionan. No se solucionan ni siquiera con los consejos, se solucionan con el arrepentimiento. Cuando usted va y dice, yo he sido el problema de mi hogar, así le acaban de palmotear a usted la cara, a su esposo, pero usted dice, ¿quién sabe qué haría yo para que me palmotee? En esa forma, ¿cierto? Así se considera inocente, porque usted sabe, todo el tiempo que somos víctimas, siempre estamos equivocados. Así sea abusada. Hay personas abusadas por un alcohólico, hay personas abusadas por un hombre malo, por una mujer mala, hay cosas muy horribles, ¿cierto? Pero ¿cómo se solucionan los hogares católicos que son bendecidos por un sacramento? Se solucionan con la santidad. Miren ustedes que una persona que cree en Cristo y sabe que la vida nuestra es sobrenatural, no es natural, sabe que para Dios no hay nada imposible. Por lo tanto, si usted lleva esa verdadera santidad y humildad en su corazón, que todo conflicto matrimonial lo llevas al confesionario y no se enfrenta en argumentos y en discusiones para defender territorios humanos absurdos, usted sobrenaturalmente va a traer sanación y libertad a la familia y va a derrotar los demonios que están contra el sacramento del matrimonio. Si algún sacramento tiene demonios en contra, es el del matrimonio. El diablo es torturado por una familia que es fiel a Dios. Torturado. La tortura más grande de un demonio es un matrimonio en misa. Un matrimonio en la iglesia. Ustedes le pueden imaginar los jóvenes de hoy que van a misa y encuentran un matrimonio allá. ¿Quién los va a inspirar a esos jóvenes a tener un hogar? ¿Quién? Tiene que ser un matrimonio que verdaderamente esté en obediencia y que irradie esa armonía, ese amor, esa capacidad de perdonar y de solucionar las cosas y de vivir las luchas de la vida sin quejarse y sin ser víctimas de nadie, sino ser una inspiración para los jóvenes que están en misa en un domingo mirando alrededor. ¿Y de dónde van a sacar la idea ellos de casarse si los que están ahí todos están separados? Si los que están ahí están abrazados, como dice San Pablo, ni siquiera se han casado, pero están viviendo juntos, y todos esos desastres y escándalos que hay en iglesia hoy, una iglesia desnutrida que perdió a Dios. Entonces, el matrimonio católico es un regalo de Dios, pero nosotros tenemos que alimentarlo, fortalecerlo místicamente, espiritualmente, darle la fuerza de la fe, la fuerza del compromiso real con una espiritualidad que dice, me estoy preparando para casarme con Jesús. Y por eso tengo esta esposa, y por eso tengo este esposo, porque aquí me estoy ejercitando para amar de verdad, aquí me estoy ejercitando para perdonar de verdad, para que el día que me muera me pueda casar con Jesús y llegar a la boda celestial y estar en ese banquete por el resto de mi vida. Amén. Amén. Voy a pedirle al Señor su palabra para sellar esta reflexión. Y les leo del Evangelio de San Mateo en el capítulo 24, versículo 29. La venida del Hijo del Hombre. Enseguida, después de la tribulación de aquellos días, el sol se oscurecerá, la luna no dará su luz, las estrellas caerán del cielo y los poderes de los cielos se conmoverán. Aparecerá en el cielo el signo del Hijo del Hombre y se lamentarán todas las tribus de la tierra y verán al Hijo del Hombre venir sobre las nubes del cielo con gran poder y gloria. Y enviará a sus ángeles con voz grande de trompeta y reunirán a sus escogidos de los cuatro vientos de uno a otro extremo del cielo. Palabra de Dios. Esa es la venida del esposo. Hay que prepararnos para encontrarnos con él. Amén. Amén.
Thank you.